Vale, chicos, pues vamos a empezar. La sesión de hoy no la voy a dedicar a inducción y recursividad, sino a resolver vuestras dudas. Espero que haya dudas. Voy a decir una cosa que me irrita un poco. El que quiera estar aquí, que lo esté, sin problemas. Pero si te vas a estar así con el móvil en mi cara, es posible que en algún punto te diga que te vayas de clase. Vale. Eso no me importa. Pero cuando veo a alguien ahí jugar o reírse, entonces sí. No tienes por qué estar aquí, sencillamente ve a la cafetería o a donde sea y ya está. Es realmente hiriente verlo. E innecesario. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos, algo que queráis que repase, algo, alguna pregunta de otro año, una cuestión que no se haya quedado clara. Esta pregunta también va para para la gente de casa, para la gente de la sesión de Zoom. Una pregunta en lógica de predicados. Estoy leyendo esta pregunta que pone aquí. Para todo X, P de X y para todo X, no P de X. De aquí se saca solo una constante. Vale, voy a compartir la pantalla con la cámara. Voy a ponerme el chat también. Lo que está diciendo vuestro compañero es que pasa con esto para todo X, P de X. Y para todo X, no P de X. Y tu pregunta es, ¿de ahí se saca solo una constante? Creo que esto es lo que has puesto es incorrecto. No entiendo muy bien lo de la constante. Lo que tienes es lo siguiente. Para todo X, P de X y negación de para todo X, P de X, esto de aquí es algo y su negación. Entonces, esto es equivalente a la constante falso. Y solamente se sacaría esa constante. ¿Tiene sentido lo que digo, Check-in? Vale, tener cuidado con esto. La negación de para todo X, P de X, es existe X, no P de X. ¿Vale? María Ángeles me dice algo aquí. Vale, de acuerdo. Sí, exactamente eso es. Pero harías una... O sea, lo que has puesto al principio estaba mal porque tenías puesto la negación donde no era. Tenías que ponerla delante del para todo. Y cuando haces eso, en efecto, particularizas y ya te sale la negación. Aquí hay varias cosas que
Me piden, a ver, ejercicios 1 y 3 del examen de 2019. Vale, voy a buscarlos y los hacemos. Y luego hay más por aquí. Vale, voy a buscar eso. Uno y 3 de 2019. Vale, ya lo he localizado. Lo comparto. Vamos a ampliar esto un poco. Vale. No sé si es coincidencia o no, pero yo puse este ejercicio. ¿De acuerdo? Dice, dado una fórmula F, que existe X tal que para todo Y, P de X, Y, entonces esto implica que para todo X existe un Y tal que P de X, Y. ¿Vale? Esta fórmula claramente es falsa. ¿De acuerdo? Está diciendo existe un X tal que para todo Y, P de X, Y es cierta. Y luego dice para todo X existe un Y tal que P de X es cierta. Está claro que los elementos que hacen cierta la primera fórmula, que hacen cierta esto de aquí, no hacen cierta necesariamente la segunda. ¿Vale? Entonces aquí hay una explicación lógica que dice el conectivo principal de F es un condicional. Correcto. Esta fórmula solo es falsa si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Eso es por definición de la tabla de verdad de un condicional. ¿De acuerdo? Es el único caso en que la condicional es falsa. Cuando tienes algo cierto y concluyes algo falso. Con esta idea se propone una interpretación que es la que se da abajo. El primer argumento está dado por las columnas y el segundo por las filas. Entonces, con esta interpretación, ¿qué es lo que pasa? La fórmula existe X tal que para todo Y, P de X, Y, dice que existe un X tal que para todo Y, P de X es cierto. ¿Vale? Tomamos X igual a D1 y entonces lo que ocurre es que en todas las columnas, en esa columna para D1, en todos sus elementos es 1. Y por otro lado tenemos la fórmula que dice para todo X existe Y, P de X, que afirma que para todo X existe un Y de modo que P de X es cierto. Si ahora tomamos X igual a D2, eso no es cierto, porque esta segunda fórmula lo que me mira es la fila y hay un 0 en esta fila de aquí. Entonces, con esta interpretación, el antecedente de F de esta fórmula de aquí arriba es falso. Perdón, esto debería estar al revés. El antecedente es cierto y el consecuente es falso. ¿Vale? Este ejercicio era difícil porque exige una comprensión profunda de lo que es un condicional y de los cuantificadores. ¿Vale? Insisto, es diferente, existe X tal que para todo Y, P de X es cierta. Esa X podía ser única, ¿verdad? Podría ser una única X y que para todos los Y sean ciertas. Y aquí, en cambio, lo que dice es para todo X existe un Y
tal que P de X y es cierta, es posible que los elementos que hagan cierta la segunda fórmula no hagan cierta la primera, que es de hecho lo que se ha aprovechado aquí en esta interpretación. Habrá siempre en todos los exámenes, porque esto es la universidad y no el instituto, unas preguntas, unos apartados de preguntas donde te requiera una comprensión profunda de los conceptos. Otras serán más de cálculo, de construir un tabló, pues eso hasta cierto punto es mecánico, sobre todo en lógica de proposiciones es bastante mecánico. En lógica de predicados no, porque para cerrar el tabló, para decidir que ya no sigues, tienes que hacer un razonamiento sobre las ramas abiertas. Si es cerrado, no hay problema, pero si es abierto, tienes que aportar ese razonamiento que depende de cada conjunto de fórmulas. No hay una fórmula mágica, una receta mágica y siempre esto se hace así. ¿Vale? El otro que me pedía era el 3, si no recuerdo mal. También un clásico. Te dice, se sabe que la estructura ABC implica D es incorrecta y que ABE es un conjunto de fórmulas insatisfactible. Ahora te dan 3 cosas, 3 afirmaciones y tienes que ver si son ciertas o no. Si esa estructura ABC implica D es incorrecta, entonces voy a compartir la pantalla, el papel. Me está diciendo A, B, C. De ahí se puede deducir D. Esto significa, es un teorema que hemos visto, es el teorema esencial que voy a escribir a continuación. ¿Y qué voy a decir de este conjunto? ¿He oído satisfactible? ¿O es que la distancia me ha perturbado? 3, 2, 1. Insatisfactible. ¿Vale? Pues ahora se trata de, sabiendo esto, jugar con las cosas, ¿vale? Si esto es correcto, le pongo aquí un check porque no me cabe. Esto es un sí y solo sí. ¿Vale? Estoy usando rotadores gordos para que se vea bien. Vale, vuelvo un momento al enunciado. Vale, entonces la solución que escribimos decía, la estructura deductiva P1, Pn deduce Q es correcta si solo si este conjunto es insatisfactible. Me alegro que me hayáis puesto este ejercicio porque muestra cómo escribir los exámenes, que es un problema que tenéis. Clásicamente, según mi experiencia, venir del instituto, donde hay un montón de código interno que significa, bueno, pues ponéis ahí los símbolos, el resultado y el profesor os da todos los puntos. Pero ahora sí os exige que hagáis un acto de comunicación científica. Entonces, fijaos que aquí está la solución, dice en nuestro caso, bla, 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 pero antes se ponen las 2 proposiciones que vamos a usar. Los 2 resultados que vamos a usar para resolver el problema. Esto es una muy buena idea. Claro, para hacer esto, tienes que primero haber hecho un esquema de tu prueba y darte cuenta qué te va a hacer falta para escribir la solución final y escribirla. Si eres un escritor lineal, no te puede ir bien en el examen. O sea, hay gente que la veo que empieza la primera pregunta y, sin hacer nada en sucio, sin pensar, sin hacerse un mínimo de esquema, sin organizar la información. Si es una pregunta de cálculo, lo puedo entender. Si es una pregunta de pensar, no. No way. Entonces vamos a usar estas 2. La otra proposición que vamos a usar dice,
Dado dos conjuntos de fórmulas phi1 incluido en phi2, se tiene que si phi1 es insatisfactible, entonces phi2 lo es. Y si phi2 es satisfactible, entonces phi1 lo es. O sea que van al contrario. Entonces, ¿cómo empieza esto? Repito, lo primero que te dice es justificar los siguientes hechos. Esta ABC no D es un conjunto de fórmulas satisfactible. Y entonces, esto es insatisfactible por la propiedad 1 y porque se dice en el problema que esto es incorrecto. ¿Vale? Aquí pone incorrecto. Hay que saber leer bien. ¿Perdona? ¿Lo dices por lo que he escrito antes? O sea, estaba aplicando la propiedad general. Lo que pasa es que en el problema te lo dice incorrecto. O sea, mira, lo que he escrito antes es esto. Vale, aquí. Esto ha sido como en general. ABC implica D es correcta si solo sí es insatisfactible. ¿Vale? Ahora vamos al problema. El problema es que no me dice. Bueno, he hecho. Lo he quitado, perdón. Aquí me está diciendo. Este sí, solo sí, lo he marcado bastante. Hay un sí, solo sí. Entonces, aquí en el problema esto me va a decir que es incorrecta, esto va a ser satisfactible. ¿Vale? Vuelvo al problema. Y en el problema me dice aquí que es incorrecta. Entonces va a ser satisfactible. ¿Vale? O sea, aquí lo había hecho como en general, lo que a lo mejor no ha sido una buena idea usar los mismos símbolos que el problema porque dice incorrecta, pero aquí lo he puesto en general la propiedad, el teorema. Una estructura deductiva es correcta si, solo si, las premisas más la negación más la conclusión negada es insatisfactible. Y en el problema que me dice que es incorrecta, entonces las premisas más la conclusión negada va a ser satisfactible. Vale, entonces eso daría cuenta de la primera pregunta, ¿no? Vale. La segunda, A y B es un conjunto de fórmulas satisfactibles. Aquí estoy usando esta propiedad que dice phi2 es satisfactible, entonces phi1 es satisfactible. Vale, no me creía que manejes. Este conjunto que aparece aquí, que no se me marca porque estoy en Firefox, donde tengo aquí el ABE, ese conjunto es satisfactible. Por tanto, lo tiene que ser AB, que es un conjunto menor. Esto es la propiedad 2 que aparece aquí. ¿Vale? Y por último, dice ABE implica, hay que ver si la estructura deductiva ABE implica D es correcta. Me están diciendo que ABE es un conjunto de fórmulas insatisfactible. Y entonces si le añado no D, va a seguir siendo insatisfactible. Y por tanto va a ser correcta. Porque cuando quito la negación de la D y la pongo como conclusión, se cumple el teorema. Vale, estas dos propiedades de aquí las tendría muy en cuenta. Las aprendería bien porque son la base de muchos razonamientos que es objetivo del curso y es una cosa que se pregunta con frecuencia. Dime. Se añade a una de sus premisas otra fórmula, o sea, lo que sigue siendo insatisfactible.
Repítemelo, por favor. Sí. ¿Qué conjunto? ¿Qué conjunto? El ABE. ABC, vale, vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Aquí hay que hacer una distinción. Cuando tienes una estructura deductiva, las premisas tienen que tener... O sea, ¿cuál es la definición de estructura deductiva? Todo modelo de las premisas lo es de la conclusión. Si eso ocurre, la estructura deductiva es correcta. Pero tienes que tener algún modelo de las premisas. ¿Vale? Porque si el conjunto de premisas es insatisfactible, no tiene sentido hablar de estructura deductiva. O sea, si tienes un conjunto de fórmulas satisfactible, vale, vale, de acuerdo. ¿Y cuál sería tu razonamiento? ¿Verdadero, ¿cuál sería vuestro razonamiento? ¿Verdadera o falsa? O sea, si yo tengo... Voy a poner aquí. Vale. Yo tengo tres fórmulas, F1, F2 y F3. Y esto es insatisfactible. ¿Vale? O sea, que le meta cualquier valoración o interpretación va a dar 0. ¿Vale? Va a dar insatisfactible. Ahora, meto G. Una fórmula cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la definición de conjunto de fórmulas satisfactible? ¿Perdón? Un modelo de todas las fórmulas. ¿Vale? Aquí hay un modelo de todas las fórmulas. No, porque ya lo mata F1, F2 y F3. Porque si hubiese un modelo de estas cuatro fórmulas, habría un modelo de las tres primeras. Y hemos dicho que no hay modelos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro, satisfacible. Claro, satisfacible pasa lo siguiente. Ahora tengo F1, F2 y F3. Y esto es satisfactible. Y ahora añado una fórmula G. ¿Qué decimos, amigos? ¿Qué decimos? ¿Algún análisis más fino? Es verdad, no se sabe. Pero podemos ir más dentro de la situación y ver qué ocurre. No, no necesariamente. Más sutileza. Para que yo diga que esto de aquí es satisfactible, ¿qué tendría que ocurrir?
Pero eso es como calcularlo. Pero lo que quiero entender es lo que está ocurriendo. ¿He oído por ahí algo que era interesante? ¿Puedes repetir? Vale. Ahí estamos. Ocurre lo siguiente. Si yo digo que esto es satisfactible, digamos que hay una valoración o una interpretación, la voy a llamar V1, que satisface a F1, F2 y F3, ¿no? ¿Vale? Si este modelo, esta valoración o interpretación es modelo de G, bien. Pero si no lo fuera, no. Entonces, lo más que puedo decir es, si F1, F2 y F3 comparten algún modelo con G, cuando yo añado G sigue siendo satisfactible. Si no comparte ningún modelo, aunque ambos son satisfactibles, cuando los pongo juntos no lo van a ser. ¿Se entiende eso? Lo repito un poco más despacio. F1 y F2 y F3 tienen un conjunto de modelos que vienen dados por unas valoraciones o interpretaciones. Depende si estoy en lógica de proposiciones o en lógica de predicados. Pongamos que estoy en lógica de proposiciones para simplificar. Si las valoraciones de F1 y F2 y F3 comunes que hacen que este conjunto de fórmulas sea satisfactible, alguna de esas valoraciones coincide con alguna valoración de G, cuando meto G sigue siendo satisfactible. Gracias a esas valoraciones comunes entre esto y esto. Si no hay ninguna valoración común, se acabó. Es insatisfactible. ¿Vale? A pesar de que por separado G puede ser satisfactible y F1, F2 y F3 puede ser satisfactible también. ¿Está clara la situación? Esa es una respuesta más elaborada y conceptual que decir no necesariamente o no siempre ocurre, ¿no? Porque aquí estamos viendo cuándo ocurre y cuándo no. Ups. Aquí hay mucha gente en el chat. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en clase o miro el chat? ¿En el chat? Bueno, mira lo que hay aquí. María Godoy, por ejemplo, a Maneje se la ha respondido. Vale. Sí, perdón. Sí, vale, de acuerdo. ¿Cuál quieres en particular? Pero, o sea, en general, ¿no quieres que lo vea en general? Vale, de acuerdo, voy. Veinte, 21, primer parcial. Vale, lo voy a compartir para que lo vea la gente de Zoom. Dime cuál. La última es esta, donde tengo el cursor. ¿Es este, el 3 del 11 del 20? Sí, dime.
No sé, no veo eso en este examen. La recuperación, el final de julio, ¿qué quieres decir quizás? Ah, perdón, la recuperación del primer velocidad, vale, vale. Ya, pero es que cuando me lo has dictado, aquí hay una negación. Ahí hay una negación. A ver, vale, voy a hacer esta. Aquí habría que hacer, no estoy compartiendo, perdón. Para que lo vea la gente de casa. Vale. Aquí hay una negación con un existe. ¿Vale? Habría que aplicar una equivalencia y diría para todo X, no P de X y no Q de X. Eso está bien copiado, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué haces a continuación? Pues aplicas las... Necesito un poco de silencio. El chico de la camiseta de rayas, sí. Aplica las rayas de Morgan, ¿no? Que sería lo lógico. Entonces, para todo X sería no P de X y doble negación, perdón, o doble negación que se va, ¿no? Y quería Q de X. Entonces, para todo X, no P de X o Q de X. Falta un no en el examen, falta un no. ¿Qué es lo mismo? Perdona, ¿qué? Sí, 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 sí. Esto es lo mismo que P de X implica Q de X. Pero no es ninguna... Sería la C, sí, está mal aquí. Está mal aquí. Sí. Vale, tomamos nota y está mal en la solución que hemos publicado. Tomamos nota y lo cambiamos. Gracias. Sí, esta es la recuperación. ¿Más preguntas por aquí? ¿No? Voy a ver el chat. Vale, aquí María Ángela ya está dando caña. Puedes hacer el ejercicio 2 de tipo test del examen de 2018. 2018. El ejercicio 2 de tipo test. El ejercicio 2 sería este.
bien aquí? Vale. Sería este y ya hoy alguien me ha preguntado sobre las funciones booleanas. Las funciones booleanas son funciones que toman valor 0 y 1 y las funciones de verdad de los predicados son funciones booleanas. O sea que no, eso es solamente un nombre, no os asustéis. Funciones booleanas toman 0 y 1, ya está. Todos los predicados que estamos viendo pues tienen una función booleana asociada que me dice si es cierto o no. Entonces tenemos estas funciones booleanas que sobre este dominio toman estos valores y entonces te pide que veas que un modelo de la fórmula. Pues nada, tendrías que ir probando cuál es cierta. P de X y Q de X implica R de X, significa que, bueno, vamos a poner la cámara. Este ejercicio es relativamente simple. Vale, esa es la interpretación que nos dan. Aquí, como veis, el dominio no lo he escrito. El dominio es de 1 y de 2. ¿Vale? Y bueno, vemos que P siempre es cierto y Q siempre es cierto. ¿Vale? Y R pues es falso en D1 y es cierto en D2. Si miro lo que me piden, aquí por ejemplo voy a hacer el primero y luego ya voy al último, porque el de medio es bastante similar. Me piden, por ejemplo, esta fórmula. Esta fórmula se ve enseguida que es falsa. ¿Alguien me puede decir por qué es falsa? ¿Cuál sería el argumento por el cual esta fórmula es falsa? En todos los casos. Pero en cambio, consecuente. Vale, tu argumento es P y Q están es una conjunción en el antecedente y si miro a su interpretación es siempre cierta. ¿No? P es cierta siempre, sí. Q es cierta siempre, sí. Entonces la conjunción va a ser siempre cierta. Y aquí dice, para todo X se cumple esta implicación, pero hay un problemita, porque en D igual a 1, esto es 0, ¿no? Y entonces ya no puede ser cierta, porque hay un contraejemplo que sería, para D1 tengo P1 cierta, Q1 cierta, perdón, P y Q serían ciertas, pero eso implica R de D1, que es falso, porque aquí me está dando un 0. Entonces, esa ya no podría ser. ¿Vale? Y así vas de manera similar, argumentas con el resto. La que es cierta es esta misma,
pero ahora lo que pone es existe. Y ya hemos cambiado el juego, porque ya no es para todo. Ahora es que hay algún valor que lo haga cierto. ¿Y qué valor es ese? Pues está claro que es de 2. ¿Vale? Si aquí hago x igual a d2, ¿esto se está viendo? Sí. Si hago x igual a d2, entonces p de 2 es 1, q de 2 es 1, r de 2 es 1, 1 y 1 es 1, 1 implica 1, correcto. Vale, pregunta resuelta. Seguimos. Vale. Sí. Segundo de tipo test de 2019. Vale, déjame que lo saque. Segundo de tipo test. ¿El primer parcial? Segundo de tipo test. ¿Este de aquí donde tengo el cursor? Vale, voy a compartirlo. Vale. Este se puede hacer de dos maneras. Un poco de silencio, chicos. Se puede hacer de dos maneras. Una, razonando directamente sobre el conjunto de fórmulas, requiere más creatividad y más arrojo intelectual. O dos, de una manera más mecánica, haciendo un tabló. Las dos son válidas. Si lo hago con tabló, voy a copiarla primero, sería P o Q implica no R, R y no Q, y A. Vale. Lo comparto aquí. Vale, ¿sería eso el tabló? Empezaría el tabló, empezaría así, de las tres fórmulas. ¿Vale? La A la pongo aquí al final y luego en función de cómo vaya el tabló voy a decidir cuál es cuál. Siempre interesa empezar por las conjuntivas porque el árbol se hace más corto. Se cierra antes que cuando haces ramificaciones con la disyuntiva. Entonces mi primera fórmula va a ser esta. ¿Vale? Entonces voy a poner R y no Q. ¿Vale? Mi segunda fórmula va a ser esta. La marco como desarrollada. ¿Qué tendré que escribir aquí? ¿Cómo? Tendría que poner, primero, esto es una fórmula disyuntiva. Recordar que F implica G es equivalente a no F o G. ¿Vale? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que ahora tengo, o sea, lo que estoy diciendo es esto. F implica G. Hemos visto 1000 veces que esto es equivalente a eso. Y esa es una fórmula de desarrollo del tabló, ¿vale? Ah, perdón, que me falta esto aquí. Sí, sí, lo siento. Creí que me estabais discutiendo dónde estaba la negación en la... Perdonad. Vale, y aquí tendría no P o Q. Esta ya la cierro. ¿De acuerdo? Porque tengo no R y R. Entonces solamente tiro por aquí. Y esta de aquí aplico las leyes de Morgan. Y me dice no P y no Q.
¿Vale? Aquí tengo no Q, aquí tengo no Q, aquí tengo no P, aquí tengo R. ¿Qué me pide esto? Es insatisfacible cuando es igual a... ¿A qué tendría que poner aquí? Ahora habría que ver que... ¿Cuál es dice R? No, R no va a dar nada, ¿no? O sea, estoy en la primera, R no va a dar nada, no Q ya está. Y entonces solamente puede ser P. O sea, hay muchas maneras de cerrarlas, de cerrar este tabló, pero las opciones que te da solamente coincide con la C, que sería poner aquí P, porque entonces daría negación con no P. ¿Vale? ¿Más? ¿Una última pregunta? ¿Por ahí? Dime. Sí. No. A ver, aquí hay algo. Vale, María Jesús está contestando aquí. Tenemos tiempo para un último ejemplo. Vale, bueno. Vale, pues nada más, chicos. Nos vemos mañana. Suerte. No os digo nada. Adiós, chicos, en casa. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós.